Vamos a dar la bienvenida a Santiago Beruete y Mercedes Martín, que van a ir tomando sus asientos. Santiago se mete en jardines filosóficos y literarios, los que invitan a repensar cómo habitamos el mundo. Mercedes se mete cada día en jardines climáticos, explicando lo invisible, las corrientes que mueven la atmósfera y la conciencia colectiva. Santiago es doctor en filosofía y licenciado en antropología. Es también poeta, narrador y ensayista. Reside desde hace 3 décadas en Ibiza, donde combina la enseñanza con la... donde combina la enseñanza con la investigación y la escritura. Ha sido premiado en múltiples ocasiones por su obra literaria y sus ensayos como Jardín Sofía, Verdolatría, Aprendívoros o Un trozo de tierra, que han sido traducidos a varios idiomas. Santiago ha hecho del jardín una metáfora de una vida cultivada y libre. Su próximo libro, Planeta, cierra ese ciclo de reflexión. Y Mercedes Martín es oceanógrafa, meteoróloga y comunicadora científica. Es licenciada en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales. Ha investigado en Londres el clima del pasado con proyectos europeos y hoy presenta Tu tiempo en Antena 3 Noticias. Ha sido premiada como mejor informadora del tiempo, ha formado parte de la expedición Hanward Bound en la Antártida y es codirectora de la Bienal B, un encuentro internacional sobre arte, ciencia y sostenibilidad. En 2025 ha sido reconocida por Forbes como una de las 100 personas más creativas del año. Santiago, Mercedes, bienvenidos. Estamos deseando escucharos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esta presentación yo creo que ya, ¿no? y después de la apertura institucional, que ha quedado bastante en alto. En primer lugar, bueno, agradecer que nos hayáis invitado. Y hablo de manera personal, el estar hoy aquí. La verdad que es una maravilla poder salir de Madrid y venir a Tamurejo. Es la primera vez bueno, que estoy aquí en la comarca y es maravilloso. Y ahora que cae el sol y la temperatura empieza a refrescar, yo creo que vamos a pasar una noche increíble. Así que por esa parte, gracias Gaby, alcaldesa, por contar conmigo, estar aquí con todos vosotros y muy buenas noches. Y bueno, gracias también, Santiago, por poder estar aquí en esta conversación. Bueno, yo no me quiero alargar en agradecimientos que, por supuesto, vayan por delante. Solo deciros que estoy muy contento de estar aquí por muchas de las cosas que han dicho, bueno, desde Rosa, Gaby y todos los demás, ¿no? Es decir, porque siempre hablamos de las ciudades, desde las ciudades, pero pocas veces hablamos desde la naturaleza, desde el campo. Y a mí, bueno, esta propuesta, desde el momento que me habló Gaby, me pareció fascinante. Entonces, estoy muy contento de estar aquí y que nos metamos en jardines juntos. Exacto. Vamos a intentar mantener esta conversación en familia, ya que somos poquitos y estamos aquí recogidos. Lo que sí me gustaría es, a medida que voy a ir, pues bueno, entablando este diálogo con Santiago, os sintáis libres para poder reflexionar, dialogar o preguntar también desde ahí, desde la plaza, y entre todos pues poder construir esta nueva idea o esta nueva narrativa, que es lo que pretenden esta 6ª edición del Festival Siberia. Tenía unas líneas dedicadas para hablar un poquito de ti, tu formación académica, de dónde vienes, la parte más profesional. Ya Susana nos ha contado algo, pero bueno, por resumir, Santiago Beruete es filósofo, educador, escritor, licenciado en antropología social y cultural, también en filosofía, se doctoró en esta última disciplina con una tesis sobre jardines utópicos titulada Los jardines de la utopía ética, estética y política. Además de, bueno, un sinfín de premios. Premio Arga de Poesía, de Constitución de Ensayo, el Premio Tiflos de Narrativa, numerosos libros. Y yo, bueno, lo que me gustaría arrancar o empezar a hablar contigo es, ¿qué es un jardín? Tantas cosas, ¿no? ¿Dónde colocamos el jardín? Bueno, yo creo que el jardín lo podemos colocar desde el huertecillo, el balcón, el jardín que podemos construir, la propio planeta, el jardín interior, es decir, sirve para hablar de muchas cosas. A mí me gusta hablar de jardines porque los jardines nos permiten, es un lenguaje universal, los símbolos son compartidos por todas las culturas y nos permiten hablar de las grandes cosas fundamentales, de los temas existenciales, de una manera accesible a todo el mundo, ¿no?
Ahora aquí irán saliendo a lo largo del... Bueno, no vamos a hacer referencias, saldrán unas imágenes del significado de los jardines, ¿no? Con imágenes de jardines históricos, jardines suntuosos, jardines humildes, jardines pintados, de todo, ¿no? Pero yo diría que el jardín es la manera que hemos tenido los seres humanos de imaginar una vida mejor. Paraos un momento a pensar, cuando soñamos cómo podría ser ese mundo más pleno, más hermoso, una vida mejor, siempre acudimos a engalanar esos sueños con plantas, con árboles, con flores. Es como si no pudiéramos imaginar la plenitud, una buena vida, sin el verdor de las plantas, ¿no? Entonces, el jardín es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? También es un símbolo de una mente cultivada. Bueno, nos olvidamos muchas veces que una acepción del verbo cultivar es educar. Yo me he dedicado y me dedico a la educación, que es un oficio de cultivar personas. Entonces, un jardín puede ser también la conciencia, puede no tener exactamente una entidad física, no tiene por qué, puede ser también algo, un espacio mental, pero que sea cultivable. Puede ser la conciencia, puede ser el yo, puede ser la sensibilidad, etc. ¿Vale? A mí me gusta definir el jardín como una metáfora visual de una buena vida, ¿vale? Por decirlo de una manera muy sencilla. Y entiendo que jardín habrá diferentes, muy diversos, históricos, dependiendo del lugar, dependiendo, bueno, del contexto y de la evolución, entiendo. ¿Qué jardín necesita la humanidad de hoy en día? Pues mira, antes lo hemos estado hablando sin hablarlo, ¿no? Y lo han estado hablando de los precedentes. Pensaros, ahora que está cayendo la noche, que se está poniendo el sol, que estamos... Nosotros, esta bóveda celeste que está por encima de nuestras cabezas, nos recuerda cuando van tirilando las estrellas y salen las estrellas, que en realidad viajamos por la noche cósmica en una nave espacial, en un jardín terrestre, en un jardín terráqueo. A mí me gusta recordar, al hilo de todo esto que hemos estado hablando, del cambio climático, los desafíos medioambientales, de la emergencia ecosocial y tal, que una manera muy ilustrativa y comprensiva de entender a qué riesgo nos estamos enfrentando es volver a la vieja tradición del cultivo. Y qué deciros a vosotros que estáis rodeados de campo y que el que no tiene un huerto tiene o cultiva unas macetas o siega o labra, ¿no? O sea, una manera para mí de ver la crisis climática es acudir a la experiencia jardinera, a la historia cultural de la jardinería. Hay un viejo dicho, un proverbio, que se dice en casi todos los lugares del planeta con distintas lenguas, que es la cerca o la valla hace al jardín. La valla hace al jardín. Claro, nosotros, os he dicho antes que viajamos por la noche cósmica, por la oscura inmensidad del cosmos, en una nave, en un jardín. ¿Cuál es la valla, la cerca de este jardín? La biosfera. Estamos vulnerando la biosfera. O sea, nosotros, los seres humanos, estamos gastando más recursos de los que la propia Tierra puede generar. Estamos vulnerando esa valla del jardín planetario. Estamos, por decirlo de una manera un poco poética e ilustrativa, limitados por la ausencia de límites a la producción industrial. O sea, la idea rectora, el principio fundamental de la ecología, si se pudiera resumir en una cosa, en una idea, es esa, ¿no? Que estamos consumiendo más recursos de los que la Tierra puede regenerar. Es decir, que estamos violentando los límites de la biosfera y estamos poniendo en peligro nuestro propio jardín en el que viajamos. Esto es una manera muy sencilla de ver a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Nosotros, lo que hacemos a la Tierra al final nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque nosotros somos naturaleza, pero también su peor amenaza. Y esta mentalidad, estas contradicciones que llevamos dentro son las que están poniendo en peligro nuestra propia supervivencia como especie. Entonces, creo que volver la mirada a la naturaleza, volver la mirada al campo, volver a hacer cosas como esta que estamos aquí, juntarnos, compartir desde un sitio que, bueno, iba a decir que no es la centralidad, pero en realidad, hablando de naturaleza, es una esfera cuyo centro está en todas partes y esto es tan central como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, cambiar la mirada, cambiar el prisma, cambiar el ángulo de visión es fundamental. Y creo que esto por una parte. Y por otro lado, una cosa que me parece muy importante es que ha estado en los precedentes, en las personas que han estado hablando antes, la interdisciplinaridad y el escuchar voces distintas.
O sea, si estamos hablando del campo desde la ciudad, estamos viendo cómo muchos jóvenes miran al campo y a la naturaleza con una manera romántica, un bucolismo, pero después no conocen la realidad del campo. Estamos viendo cómo hay unas neorurales que vuelven al campo, pero vienen con todas sus ideas preestablecidas sin muchas veces estar en contacto con la gente que lleva toda su vida en el campo. Entonces, hay que aprender ese diálogo, ¿eh? No se puede hacer sin escuchar las voces de la gente que ha estado, ahora que hablamos tanto de conexión con la naturaleza, que nunca se ha desconectado de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, por no enrollarme más, porque me voy. Por cierto, se podrían poner las imágenes, igual podrían servir de telón de fondo, ¿sí? Ahora, cuando lleguen las imágenes, sí podemos hablar un poco de la evolución y de la historia de los diferentes jardines, porque yo creo que también nos puede situar mucho mejor para ver cómo la sociedad ha ido evolucionando también, Sí. en función de cómo cultivaban esas flores. Tus libros invitan, como bien has dicho además, a desacelerar, Sí. ¿no? De detenernos, de mirar distinto. Y hay algo que atraviesa todas esas páginas, que es una llamada, yo diría, a pararnos y a contextualizar. Ahí lo tenemos, en el mundo en el que estamos. A salir, yo diría, también del tiempo rápido, del tiempo del reloj, del cronos, ¿no? Que nos mide, que nos apura, y entrar en otro mucho más profundo, en uno mucho más vivo, que sería el que se parece más a Kairos, ¿no? Ese, que es el momento vivido, esa esencia. Ese tiempo que no se cuenta, que no se detiene, el tiempo fértil, el que tiene sentido. Y te quería preguntar por eso. Tus libros nos invitan a desacelerar. ¿Y qué relación tiene el jardín con el tiempo? Pues ¿Y cómo puede ayudarnos a reconciliarnos con nuestra propia caducidad? Porque sí creo que la tiene. Sí, hombre, es que ese es un tema esencial que está en los libros que he escrito, ¿no? Es decir, nosotros, la naturaleza, las plantas, pueden darnos grandes lecciones de vida, pueden ser grandes maestros, ¿no? Enseñarnos valiosas lecciones sobre lo que decía Michel de Montaigne, un famoso pensador que a mí me gusta mucho, ¿no? Sobre el arduo arte de saber vivir, ¿vale? Una de las lecciones que aprendemos es paciencia. O sea, cualquiera que haya cultivado sabe que las plantas tienen sus ritmos, siguen sus ciclos, que aprendes una lección de humildad y también de insignificancia. Es decir, incluso la más terrible de las guerras, y ahora, bueno, después saldrá alguna imagen que hace alusión a algunas de las guerras que están, los bulbos, las plantas siguen sus ciclos, como insensibles a las propias locuras de los humanos. La naturaleza nos da lecciones de paciencia, nos da lecciones de humildad, nos da lecciones también de atención, de observación. Nadie que cultive un jardín puede estar desatento. O sea, un jardín nos ayuda a estar presentes, a observar, a contemplar. Lo mismo, cuando hablo jardín, quiero que entendáis que con este término, que en nuestra lengua distinguimos muchas veces huerto, jardín, en otras lenguas pues se utiliza la misma palabra. Me refiero a un espacio cultivado. La naturaleza cultivada, para cultivar la naturaleza, tenemos que estar presentes y tenemos que observarla. Y por eso al final las plantas acaban cultivándonos a nosotros, porque nos obligan a un ejercicio de desensimismamiento, de estar atentos, de estar ahí atentos. Nadie puede cultivar bien, si no mira para regar, para podar, para cuidar, para trasplantar, para injertar, para sea lo que haga, ¿vale? Entonces, es una escuela de vida, es una escuela de valores, es una escuela ética. Y entre ellos, entre esos valores que se aprende cultivando, uno desde luego es la paciencia, ¿no? O sea, todos tenemos en la cabeza muchas experiencias, cuando pensamos en un jardín, o pensamos en un huerto, o pensamos en un espacio cultivado, yo qué sé, sosiego, serenidad, refugio, calma, paz, son experiencias que nos acuden, ¿no? Todos esos ingredientes son experiencias, emociones, que forman parte de, yo diríamos, de los ingredientes esenciales de una buena vida. O sea, cuando imaginamos una buena vida, iría más lejos, no solo del bienestar, sino también del bien ser. O sea, ahora que tenemos no solo una crisis medioambiental, sino también es una crisis ética, y una crisis de valores, y una crisis, antes hablábamos de la política, ¿no? Necesitamos a los políticos, necesitamos una buena política, necesitamos buenos gestores, necesitamos gente en la que creer, necesitamos tener esperanza. Y esos valores que se cultivando, pues forman parte de esa receta de la buena vida y del bien ser, sea cual sea, ¿vale? Antaño como hoy, ¿vale? Mira,
no pensaba referirme, pero bueno, voy a hacer. Este es uno de los cuadros del Prado. Como veis, es un jardín cerrado. La valla cierra el jardín, pero es la Edad de Oro. Cuando la noche de los tiempos, antes del tiempo, en el tiempo anterior al tiempo, la época de los mitos, en la noche de los tiempos, nosotros pensábamos que vivíamos en un jardín. En realidad, quizá estemos hablando de la vida prehistórica, de la vida del Paleolítico, donde la alianza con la naturaleza no se había roto, cuando éramos cazadores-recolectores y éramos nómadas que vagábamos por las grandes extensiones de sabanas, buscando nuestro sustento, persiguiendo las manadas de herbívoros. Todavía vivíamos en armonía y sintonía con la naturaleza. Cuando empezamos la revolución agraria, empezamos a domesticar animales y plantas y nos asentamos en el territorio, rompimos ese vínculo, ese lazo umbilical con la naturaleza. Y empezamos a construir jardines, como si la añoranza de esa... Y está en todos los mitos, esto es nuestra tradición judio-cristiana, pero todas las tradiciones culturales, es uno de los grandes metáforas universales, ¿no? Jorge Luis Borges decía que la historia de la civilización era la historia de unas cuantas metáforas. Pues una de las metáforas universales es la del jardín. Puedes rastrearla en la pintura, en la música, en cualquier, ¿no? En la religión, etc. Me parece interesante cuando comentas o apuntas la creación del jardín como un acto político, como un posicionamiento dentro de la clase social incluso. No sé si nos puedes resumir o explicarnos brevemente la historia de esa evolución del diseño, de las diferentes creaciones que tuvo el jardín en los diferentes contextos, en las últimas décadas, porque creo que es bastante... Creo que, bueno, que además de interesante es curioso para poder entender las sociedades que habitaban en esos lugares. Bueno, se podría hablar aquí horas y horas, ¿no? Pero voy a poner una cosa muy... es decir, siempre podemos pensar el jardín si dices, bueno, un espacio hermoso como está saliendo. Esto, por ejemplo, es una lámina del primer libro de jardinería europeo, ¿no? Un espacio acotado, delimitado, cultivado, siempre lo tenemos como una fuente de felicidad, una fuente de bienestar, de un espacio hermoso, ¿no? Cuando imaginamos el paraíso era un jardín, el jardín del Edén. Cuando imaginamos la vida de ultratumba, soñamos con un cielo con flores, plantas y árboles, como decíamos antes, ¿no? Pero hay una dimensión que a veces nos olvidamos, desde el campo. Antes alguien, creo que era Rosa, que ya lleva el jardín en su nombre, por cierto, ha dicho que estar aquí y hacer este tipo de actividades es una forma de resistencia. Pues bien, cultivar determinados jardines en las ciudades y no en las ciudades puede ser una forma de resistencia a lo que decías antes tú, a ese ritmo frenético, a esa serenidad tecnológica que nos obliga a ir con la lengua fuera, estresados, fuera de nuestros ritmos, fuera de nuestros propios ritmos naturales, ¿no? Entonces esto, hay un momento estelar y ahora, mira, el otro día lo hablaba con un amigo, o sea, en la crisis del petróleo, ahora que estamos en pleno frente, nos metemos en jardines, pero ya de otra envergadura, ¿no? Metafóricos, ¿no? La guerra con Irán, ¿no? En el año 73 hubo la gran crisis del petróleo. En ese momento, bueno, el mundo occidental vivió la dependencia de los hidrocarburos de una manera dramática. Se cierra el grifo, los coches no circulan, las economías se vienen abajo. Yo recuerdo, yo vivo en Ibiza, aunque no soy ibicenco, me recontaba un anciano que tuvieron que pagar barcos a la gente de la península porque no podían ni salir. Era como una prisión, una isla. Es decir, ahora que ese fantasma ronda y planea por encima de nuestras cabezas, en Nueva York no era el Nueva York del blin blin y de Trump y de la riqueza y del lujo, sino era una ciudad muy deprimente, muy hundida, muy vandalizada, muy empobrecida. Una serie de jóvenes, Liz Christie, una de ellas, en 1973, empezó a hacer algunas acciones políticas que tenían que ver con la naturaleza y con los jardines. Ellos se llamaban, en Latinoamérica, y se llamaba a esos artivistas, ¿no? Arte y activismo. Land art. No, es anterior a la art. ¿Qué empezaban a hacer? Una de las primeras acciones que hicieron fueron bombas de semillas. Cogían, hacían con humus, ponían semillas, había distintas técnicas, ¿no? Y con esas bombas de semillas bombardeaban zonas residuales, espacios abandonados, solares de las ciudades, con la intención de regenerar espacios públicos para la comunidad. Toda aquella acción que era más
tenía un valor añadido, metafórico, era jardinería activista. Pronto se empezó a imitar por muchas ciudades de América y saltó a Europa. Y ese activismo fue contagioso, fue el comienzo de lo que se conoce como Green Guerrilla. ¿Vale? Hoy tiene varias distintas... Bueno, en Barcelona, Gaby, alguna vez hemos hablado de esto. O sea, hay algunas acciones de la Green Guerrilla, por ejemplo, huertos urbanos, huertos comunitarios, distintos por toda España, por toda Europa, por todo el mundo. La radical gardening, la jardinería radical, que es una forma de reivindicar y de hacer resistencia a un modelo que viene del neoliberalismo, que impone unos ritmos, que nos obliga a vivir fuera de nuestra zona de bienestar personal, que nos saca de nuestra naturaleza y nos pone a una cultura basada en la productividad, en la eficiencia, en la lógica esta del máximo beneficio a cualquier coste. Pues esto es una forma de resistencia. Es una forma política. Hay una jardinería, la radical gardening es una jardinería política. Voy a contar un ejemplo para que lo visualicéis, ¿no? Mira, por ejemplo, hace unos años, que os puede parecer un poco naif, un poco ingenuo, pero está cargado de sentido. En California, una serie de activistas de esta radical gardening acudían a los barrios más depauperados, más pobres, donde comprar verduras, comprar fruta es muy difícil, primero pues porque son caras y porque no hay fácil acceso a frutas y verduras. Empezaron a hacer una acción llena de sentido. Cogían los árboles ornamentales que había, que sin embargo en esas calles había puesto el ayuntamiento en sus campañas de renaturalización de las ciudades, y lo que hacían era injertar árboles frutales. Parece una cosa inocente. Estaba recordándolos que esa gente no necesitaba tanto ornamento y necesitaba más alimento, ¿vale? Cosas como esta. A veces son grupos en todo el sur de Manhattan, por ejemplo, fue un lugar de refugio de comunidades de inmigrantes, o sea, puertorriqueños, gente de todas las Américas, encontraron en esos huertos urbanos, en esos jardines, huertos urbanos, un lugar de comunidad. Muchos de ellos tenían procedencias en pueblos, en ciudades, venían del campo, y en medio de la jungla de asfalto encontraron un lugar donde reencontrarse con sus raíces, no solo como campesinos, sino también culturales, y también recuperar el sentimiento de comunidad. Entonces, esas acciones, que hay muchas por todo el mundo, de todo tipo, son una forma de la jardinería con una lectura política muy importante. Aquí irán saliendo, de vez en cuando saldrá alguna, y creo que hay unos grafitis que he puesto, me parece, que son de distintas acciones de la Green Guerrilla, ¿no? Desde pintadas, grafitis urbanos, que nos recuerdan que podemos aprender, o sea, que se puede hacer un discurso consistente, radical, oponerse desde muchos ángulos, ¿no? Y uno es el cultivo. A mí me gustaba mucho, yo he ido a muchos huertos y jardines urbanos, y una de las cosas que me emociona es que están hombro con hombro gente formada y no formada, campesinos y gente que ha estudiado, ancianos y madres gestantes con niños, adolescentes y jóvenes disruptivos que los han echado de los colegios. O sea, el huerto tiene una capacidad, yo no conozco a nada que pueda tener la capacidad de inclusión y de integración de colectivos marginalizados de tanto tipo, ¿vale? O sea, sean presidiarios, sean personas con trastornos mentales, sean alumnos disruptivos, sean personas de todo tipo, ¿vale? Con Alzheimer. De hecho, hace poco se creó una asociación de jardinería terapéutica y horticultura de cuidado verde, creo que es el nombre completo, del cual formo parte yo, aunque yo no me dedico a eso profesionalmente, pero intento darle visibilidad, ¿no? Y entonces, en este país hay gente haciendo eso en cárceles, en hospitales psiquiátricos, en residencias, en centros escolares conflictivos, en centros con niños con cáncer, con personas con problemas de demencia y Alzheimer, etc. La jardinería tiene una vertiente político-social extraordinario, que yo no conozco nada que pueda ser tan efectivo, ¿no? Para integrar gente. Y decías que el jardín, o el cuidar el jardín y el estar echando horas allí y hacerlo de una manera colectiva, hombro con hombro, sí, sembrando, arando,
si hay que cultivar, hay que podar, sudar juntos, pasar esos ratos que parecen vacíos, pero que no lo son, que es de compartir, ¿no? de abrazar algo de manera conjunta. Y además por tu profesión y oficio, eres profesor. Sí. Y has tenido que asistir a muchísimas clases, impartir muchísimas lecciones. Una de las preguntas que se me ocurren en este momento es cómo has visto que ha evolucionado cada generación o en los últimos años la juventud. Porque sí creo que, y lo hemos hablado hace un ratito, la conciencia o ser consciente de lo que estamos viviendo y la capacidad crítica o no que puedan llegar a tener los más jóvenes acerca de la situación en la que nos encontramos, a veces, y según en qué lugares, discierne mucho. Sí, yo estoy muy preocupado. Y hay una desinformación absoluta. Yo, Mercedes, estoy muy preocupado con la deriva. Yo he sido profesor 32 años. He dado desde niños hasta universitarios, desde adultos trabajadores, he dado todos los niveles, he dado 14 asignaturas. O sea, y lo que veo, hay un descontento, una desazón cada vez mayor entre los chicos, una desafección, no solo por la política, incluso por la educación y por los adultos, ¿no? Esta idea de que les estamos dejando una hipoteca climática que van a tener que pagar ellos pues, con bajos salarios, con problemas en la vivienda, con dificultades por la emergencia ecosocial, climática, etcétera, ¿no? Y que ellos, pues bueno, una cosa que está clara es que no son los responsables, son los que van a heredar esa deuda climática. Esto unido a que creo que en vez de prepararlos para lo que viene, por decirlo, en vez de prepararlos para esa crisis social y ecosocial que viene, para ese antropoceno que usamos a veces esta palabreja, estamos a otra cosa, más preocupados por otras cosas. Y entonces nos hemos perdido el foco, me parece a mí, ¿sabes? O sea, yo creo que los profesores, y ya hablo como docente, como alguien que ha estado y que está en la trinchera, ¿no? Dices, en un momento dado tienes que elegir entre ser un jardinero o un tecnólogo o una persona que va a seguir una política educativa. Yo opté por ser un jardinero, por tomarme el oficio de cultivar las personas, o sea, la educación como un oficio cultivar personas. Y eso conlleva implicaciones, pues en mi caso, por ejemplo, yo he estado muchos años dando clases a chicos muy disruptivos, complicados, que estaban iracundos, que algunos acabaron algunos han acabado en la cárcel, algunos están en los centros de menores. O sea, en ese cuerpo a cuerpo yo cobraba sentido mi profesión. Lo iba perdiendo unos años antes cuando de repente atendía muchas veces a los programas educativos, atendía con alumnos y allá en la universidad más todavía, que no me planteaban retos en lo personal, eran más fáciles, ganarse el salario era mucho más fácil, menos problemático, pero mi trabajo perdía sentido. Yo encontré sentido haciendo esto, y encontré sentido esto porque creo que en ese hacer juntos, en tener impacto en lo que haces, que tu trabajo cobre sentido, es esencial en la vida, es esencial. Para mí era esencial. Entonces yo defiendo mucho esta idea del el profesor tiene que ser un jardinero. Y jardinero, ojo, que siempre cuando pensamos en jardín pensamos que el cometido de los jardines son las plantas. No, ojo. O sea, cuando hablamos de jardines, y antes varios de los que han hablado antes que yo lo han dicho sin decirlo. O sea, el cometido, el propósito de los jardines es el cuidado y la belleza, ¿vale? Eso es un jardín. Una manera de cuidar y embellecer. O sea, cuando Rosa empezaba hablando, yo pensaba, esta es una jardinera, no solo en el nombre, es que está hablando de ajardinar este rincón del mundo en el que estamos, y es la actitud. La jardinería es una actitud en la vida, un modo de estar en el mundo. O sea, cuando hablamos de la crisis climática antes, claro, el cambio de conciencia que estamos aspirando es que los terrícolas se conviertan en custodios, cuidadores, jardineros y cuiden de ese jardín, ¿no? Que llamamos tierra. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay una parte de mí en la que, voy a hablar de algo más personal, pero bueno, es una reflexión que hago aquí, así. No tenemos tiempo para contemplar.
Hoy en día mal nos vivimos va. en un mundo tan acelerado, vivimos en un mundo en el que tenemos que generar, tenemos que producir, tenemos que estar. Y hablo de mí, en mi caso, me levanto muy temprano, me voy a trabajar a la tele, vuelvo, hoy he cogido el coche, corriendo he llegado aquí, me pego una ducha, no llego a tiempo, presento y mañana a las 6 de la mañana me tengo que volver a Madrid porque estaré en la tele a las 3. Entonces, estamos cumpliendo objetivos semanales, diarios, en el que vamos con la lengua fuera, como para tener tiempo para pensar, contemplar y echar agua y regar el jardín, ¿no? Yo diría, o sea, la primera pregunta que sí me gustaría hacerte es, ¿qué es lo que está ocurriendo para que vivamos en un mundo tan precario? No solo económicamente, sino culturalmente. una gran cuestión. ¿No? O intelectualmente a veces no tenemos ese tiempo para estar nutriéndonos. Eso por un lado, sobre todo la gente más joven. ¿Qué nos está pasando para desconectar de una manera tan brutal con esas raíces? Yo soy de un pueblo de Sevilla, yo soy de Écija. Me crié en una almazara. Mis abuelos gestionaban una almazara. Y antes lo hemos estado comentando, ¿no? Digo, he estado muy en la tierra, muy con, pues bueno, con la pipa, la aceituna. Sé lo que es vivir en un pueblo, sé lo que es salir a la fresquita por la noche, dormir la siesta porque mi madre no me dejaba salir, que hacía mucho calor durante la tarde. Sé lo que es estar en el zaguán de la casa, ¿no? en el corral. O sea, todo esto me resuena mucho. Pero yo he vivido en el pueblo, pero hay mucha gente que no ha vivido en el pueblo y ha vivido directamente en las grandes ciudades. Y sus jardines, y su naturaleza, y sus montañas son otras. Y son 4 árboles en una plaza rodeadas de edificios o de asfalto. Entonces, la segunda pregunta es, si no lo vives, si no lo amas, ¿cómo lo vas a cuidar? Si no has conectado con él cuando has tenido que conectar. ¿Qué hacemos con todas estas generaciones que han estado cultivando otro tipo de, bueno, no decís de bellezas o de cosas o de ámbitos muy diferentes a lo que nosotros estamos hoy aquí, de alguna manera, ¿no? Reclamando o estamos haciendo ese activismo por conservar? Es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero hay algunas cosas que se podrían hacer, que se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, o sea, antes, bueno, es que has dicho muchas cosas y todas muy interesantes, ¿no? O sea, voy a empezar por el final y me voy a ir acercando claro, claro. Primero, ¿qué se podría hacer? Pues, ¿qué haría yo? Estamos todo el mundo pensando siempre en yo qué sé, vamos al Erasmus, mi sobrino va a Berlín a hacer Erasmus, a Copenhague, a Helsinki y tal. Hagamos Erasmus para los pueblos, porque tú lo has dicho, o sea, solamente, o sea, amas lo que cuidas y lo que cuidas te da conciencia y te da ganas de protegerlo. Entonces, ¿por qué no hacer un Erasmus como que la gente, toda la gente venga a pasar temporadas a los pueblos, a los chavales? ¿Por qué no? Es lo que hacían nuestros padres. A mí me mandaban con mi abuela, me mandaban al pueblo. De invierno, iba a decir de verano, no sé si de verano. No sé si de verano con el calor, pero... Esas vivencias generaron nuestra emoción y nuestra vinculación. Después hemos podido tener una vida urbana, hemos podido ir de aquí para allá, viajar, pero eso ha sido el sustrato, el humus que hemos llevado con nosotros. No sé, es extraño. A mí, por ejemplo, cuando me decía Gaby, pues venir aquí, es que cuando entro aquí olía a infancia para mí, ¿sabes? Esto es muy, muy importante. Eso debería tener esa experiencia todo el mundo. Después una cosa que has dicho y que es tremendo, o sea, vivimos todo el día con pendientes de la eficiencia, la productividad, cumplir propósitos, objetivos, acelerados. Yo diría una cosa muy jardiniana, ¿no? Como en la vida, como en el jardín, la visión de conjunto es esencial. Y la perdemos. Creemos que vamos muy bien, pero hemos perdido la visión de conjunto. O sea, en un jardín, la suma de las partes es más que el todo. O sea, o el todo, si quieres, más que la suma de las partes, ¿no? Sería mejor dicho así. Entonces, en nuestra vida estamos fracturados, estamos fragmentados, estamos compartimentados. Tengo que hacer esto para el trabajo, tengo que responder esto para la prensa, tengo que hacer esto. O sea, perdemos de vista la perspectiva, el objetivo. O sea, porque todo eso se supone que lo hacemos para tener una mejor vida, pero no se ve por ningún lado. Para conseguir unos objetivos que después se nos hurtan por otra manera. Entonces, hay una parte de gran decepción, de gran desengaño, que yo creo que la generación más joven ya la está viendo, la ven nosotros.
O sea, yo lo que a mí alguna vez me he enfrentado a decir alumnos que me decían, oye, es que yo no quiero vivir como te he visto a ti vivir. O como yo ahora, por fortuna, estoy viviendo más relajado porque, bueno, por permisos, por mil cosas, ¿no? Es decir, bueno, o sea, no encontrando lo que hablábamos, ¿no? No tienes tiempo, para venir aquí tienes que hacer un esfuerzo enorme, tienes que salir sin casi dormir, recorrer no sé cuántos kilómetros, el lunes tienes que estar dando clase, en fin. Esta lógica en la que vivimos inmersos es un error. Es un error, porque no cumple ninguno de los objetivos que pretendemos. O sea, no hace nuestra vida un jardín, ¿no? Sino que nos hace esa celeridad que hemos ido interiorizando y que nos parece imposible salir de ella, pues yo creo, haciéndonos perder la perspectiva, por ejemplo, pues de todos estos retos y desafíos, no solo climáticos, sino, antes se ha hablado incluso de la violencia de género, de muchos de los grandes retos que nos afligen. No tenemos tiempo, paciencia y conciencia para poder enfrentarlos con la tranquilidad, la calma y la dedicación que exigen, ¿vale? Entonces, yo a veces decía el otro día a un amigo, ¿no? Cuando uno pasan los años, ¿cómo quieres recordar tu vida? ¿Como un erial, como un páramo, como una selva? No, la quieres recordar como un jardín, ¿no? Pues bien, jardín impone ritmo, impone cuidado, impone belleza, impone ajardinar, cultivar a los que nos cultivan, a los que nos rodean. Y eso está muy lejos de las lógicas en las que estamos metidos. Ser coherentes. Tan sencillo como eso. Lo has dicho en una palabra. Qué difícil. ¿Cómo puede ser posible? Qué difícil ser coherentes. Con nuestra propia naturaleza ser coherentes sea. ¿Cómo es posible que llamemos progreso a eso? Yo totalmente, totalmente. De todas maneras, yo siempre pensé, ¿no?, que en la vida hay que tener buenos mentores. Y a veces los mentores, en mi caso, ha sido mi abuela, mi madre, ¿no? De alguna manera, que son las que te aterrizan, las que te bajan y las que te dan contexto, apoyo y soporte, ¿no? Muchas veces. Y no lo sabes ver cuando eres jovencita, sino cuando ya vas cumpliendo edad, miras atrás y Antes, y Mercedes, entiendes. estábamos hablando de esos mentores, de esos momentos en que con los años vuelves la mirada y dices, joder, esto fue realmente fundacional para mí, fue una epifanía, fue algo que me transformó. Y casi siempre nos encontramos, a veces son personas muy formadas, pero a veces son personas sin más que nos hicieron conectar con lo esencial, con lo básico, ¿no? Tú hablabas, es que ahí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Quiero que lo cuentes porque yo me voy a sumar también a lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo? O sea, esa epifanía, esa revelación, ese momento en que dices, ostras, ahora me doy cuenta que todo empezó porque una oceanógrafa de tierra adentro, como eres tú, alguna explicación habrás tenido que dar, ¿no? Y de la sartén de Andalucía, de la sartén de España, mucho ¿no? calor. Pues mira, de algo tan simple como es tan simple y tan complejo como es el anhelo, ¿no? Le decía a él, que hemos estado ahí entre bambalinas, ¿no?, comentando y conociéndonos un poco, nos hemos desvirtualizado. Y claro, mi formación académica es oceanografía y yo le comenté, yo estudio océanos porque solo lo veía en verano. Yo me iba de vacaciones, 15 días, con mi familia y nos íbamos a la playa. Estaba todo el día en la playa, después volvía, pero en mitad de agosto volvíamos al pueblo, ¿no? Y yo creo que ese lugar tan paradisíaco donde tengo unos recuerdos estupendos, felices, con mis abuelos que ya no están, con mis hermanos, con mis tías, con mi tal, en la playa solo lo tenía en verano y muy de vez en cuando. Entonces tuve clarísimo que cuando cumplí 18 años yo quería estudiar algo para estar cerca del mar y vivir siempre con los pies en agua, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me hizo un poco entender o amar, en este caso porque no lo tuve tan cerca, no lo pude disponer de él todo el tiempo que quería, pues de algo tan bello y tan inmenso y tan desafiante como son las corrientes. Pero imagínate que los jóvenes pudiesen vivir lo que tú viviste cuando ibas a la playa, viviesen, pues yo soy una persona urbana, pero algunos de los mejores momentos de mi infancia ocurrieron en pueblos. Me pasó lo que a ti con el mar, a mí en pueblos. Mi madre estaba enferma, me mandaban temporadas a pueblos y claro, para mí aquello era maravilloso. O sea, estábamos asilvestrados todo el día con las vacas, nos íbamos a la poza, al río, en fin. Entonces, yo creo que sin esas experiencias, o sea, mi amor a la naturaleza viene también de ahí, ¿no?
Y viene de estas personas, en mi caso mi abuela, que era una jardinera nata y que yo estaba con ella y me parecía fascinante lo que hacía. O sea, no necesitamos tanta información, sino más emoción, más vivencias reales que nos conecten, porque eso perdura en el paso del tiempo. Vuelves la mirada, yo antes te contaba la anécdota, ¿no? Mi hermano hace unos años me dijo, pero bueno, tú llevas aquí escribiendo naturaleza, árboles, bosques, todo el santo día y todavía no te enteras ni por qué lo haces. Entonces me habló de mi infancia, ¿no? Me di cuenta, caray, es que estoy intentando volver a la infancia. Y además hay algo bastante curioso y me gustaría que avanzáramos un poco más en los cambios de usos del suelo o en la política ambiental, si me apuras, Sí. un poco para entrar en terreno, que yo creo que es que a través de la política implementamos acciones que aceleren y que sirvan de palanca para ese cambio que tanto estamos buscando. En cuanto a climatología o a datos, mi campo, sabemos, es archiconocido, hay multitud de informes, hay centros de investigación, están los informes del IPCC desde hace muchísimos años que ya nos avanzan y de alguna manera proyectan qué tipo de climatología vamos a tener de cara a los próximos años, a corto y medio plazo. Vamos a tener problemas de adaptación, vamos a tener problemas de uso del recurso hídrico, vamos a tener problemas de la disponibilidad de agua y vamos a tener que remodelar de la mejor manera posible para poder vivir en esta nueva realidad. Y esto tiene mucho que ver también en cómo edificamos, construimos y planificamos nuestras grandes urbes, nuestras ciudades. Las sociedades cambian, evolucionan, el clima cambia, evoluciona, pero me da la sensación que el ser humano es cada vez menos adaptativo que lo era en las últimas decenas o en los últimos cientos y cientos de años, ¿no? Los nómadas se movían en función, pero cuanto más sedentarios somos, cuanto menos nos movamos y más construyamos, ¿no? Como con pues ese cerco, nuestro jardín, nuestras casas grandes, adosadas, el coche, el perro, lo otro, menos capacidad tenemos para adaptarnos y ser resilientes. Sí. A ese nuevo paradigma, ¿no? que tenemos. A mí me parece que está bien ahora traer a colación, o sea, este festival es un festival de liter natura, no es inocente, o sea, ese neologismo, aparte de, bueno, pues de recordarnos, ¿no? de que hay toda una literatura que vuelve la mirada a la naturaleza intenta encontrar en la naturaleza fuentes de inspiración para responder a muchos de estos retos medioambientales. Yo estoy convencido, ¿no? Que necesitamos otra narración. O sea, es decir, que tú lo sabes como científica y como climatóloga, ¿no? O sea, los datos ya no bastan. El cambio climático antropogénico de causa humana, podemos añadir más datos y datos y datos. Las evidencias son más que abrumadoras, son más que anonadantes. Y los argumentos filosóficos de mi campo son más que consistentes y sólidos, pero no basta para crear esa conciencia crítica que desencadene toda una transformación. Yo creo que nos olvidamos de dos elementos que son esenciales y que he dicho antes de la jardinería, la belleza. Belleza apunta, necesitamos un relato, necesitamos no solo datos, necesitamos relatos. Necesitamos narrar el cambio que necesitamos. Y esa es una de las tareas de la literatura, hacer visible con relatos otros modos de vivir, otras formas de habitar la tierra, otro modo de relacionarnos con los otros vivientes, porque no estamos solos en este planeta. ¿Vale? Yo muchas veces le digo a Gaby que él se dedica a hacer la causa animal y yo la causa vegetal. Claro, yo siempre recuerdo que el 80 y tantos % de la biomasa terrestre es vegetal, que durante millones de años la vida en este planeta fue vegetal, que nosotros somos unos recién llegados a la fiesta de la vida. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma no creo, aunque creo que es esencial, o sea, yo creo que se necesitan tres cosas, ¿no? O sea, ¿Solo tres? Tres cosas que son... Mira, hay un Chico Méndez, que fue uno de los grandes medioambientalistas, un hombre que era... del pueblo, un trabajador que fue asesinado por los grandes productores de carne en Brasil, en un momento dado, en una manifestación, dijo: la ecología sin lucha social, sin justicia social, es pura jardinería. A mí
Me resuena esto porque creo que son los tres elementos que necesitamos. Necesitamos la belleza de la jardinería, la búsqueda de un ideal estético, porque en todas las fórmulas del cambio social necesitamos la belleza. Somos muy sensibles a la belleza. Necesitamos justicia social, necesitamos igualdad, necesitamos ideales que nos puedan movilizar. Necesitamos un cambio de mentalidad ecológica, una visión, una cosmovisión, llámala ecológica, ecosistémica, holística, ecocéntrica, como quieras, ¿vale? Biocéntrica. Y todo ese cambio no se puede hacer sin varios elementos que se han quedado fuera de la fórmula desde el punto de vista, que es la narrativa, la literatura, al servicio de una transformación social, del pensamiento, y añadiré una cosa, y de la espiritualidad. O sea, porque, a ver, más pruebas del cambio climático ya es imposible, más argumentos más afinados es imposible. Y sin embargo, no tienen el poder de conmover, porque tú lo has dicho antes, conmover, mover para, hay que tocar la herida, hay que tocar la fibra sensible, hay que tocar la fibra moral. Y eso, hasta donde yo sé, lo hace el arte. En un sentido muy amplio, ¿no? Ahí meto todas las expresiones artísticas, de la danza al teatro, de la literatura, hasta el pensamiento, ¿no? El pensamiento entendido como un género literario. Y eso es esencial. Hasta que no entendamos eso, seguiremos desesperándonos, acabando en una especie también de catastrofismo climático que me preocupa mucho, ¿no? Que hay una especie de colapsismo de que vamos hacia, bueno, la última Sirat, ¿no? La película que está dando que hablar mucho sobre el tema y que seguramente tú has hablado o has pensado sobre ello, que anuncia una especie de cataclismo climático, de colapso climático, pues es como si no fuéramos capaces de crear relatos ilusionantes, esperanzadores, y necesitamos acudir a estos elementos, que han sido la manera tradicional de generar esperanza. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que aquí la línea es bastante fina a la hora de comunicar el cambio, no el cambio climático, sino los efectos del cambio climático, y a veces se hace de una manera muy alarmista y catastrofista. No estoy a favor de esa corriente, en mi caso. Yo creo que funciona mucho mejor explicando casos de éxito o aportando posibles soluciones, más que hablar de si va a subir o no el nivel del mar, o si Almería, Granada, Jaén y parte de Murcia serán un desierto en los próximos 15 años, porque tampoco es así. La ciencia no es algo tan fácil, y cuando hablamos de cambio climático o estudiamos los modelos climáticos y hacemos las proyecciones, no son tan fáciles. Supongo que el jardín, al igual que un modelo climático, son simulaciones de la realidad. Tal cual. Entonces, al final, tú tienes un algoritmo, o tú tienes tus individuos, ¿no? Tus especies concretas, y después, cuando hablamos de datos o data climática, lo que hacemos es parametrizar muchas de ellas, porque el esfuerzo computacional que llamamos tampoco es tan perfecto como para poder tratar tantos datos. Y tenemos unas constantes. Lo que hacemos cuando proyectamos en climatología, por ejemplo, la subida de temperatura aquí en Tamurejo, por poner un ejemplo, lo que haríamos es coger la temperatura media una al mes en los próximos X años o en los últimos años, y hacemos una proyección futura y nos va a dar un baremo de más o menos cómo va a oscilar esa temperatura. Y después habrá unos efectos asociados con disponibilidad de agua, con diferentes ecosistemas en cuanto a biodiversidad, y el umbral, un poco de resiliencia que pueden tener ciertas floras o faunas, especies muy concretas. A partir de ahí es cuando se empieza a analizar el impacto o el riesgo que va a tener una zona concreta a esos efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que yo creo? Que cuando tú comunicas así en frío a la población esos datos, a veces dicen es una barbaridad, porque los diferentes escenarios, la probabilidad de acierto dependerá un poco del estudio, de la variable que estemos analizando. Entonces, no creo que sea la mejor manera de comunicar o de emocionar y de hacer que ese niño o esa chica joven accione para el cambio. Sí para los políticos. En este caso hay resúmenes ejecutivos, informes que se releen, se revisan y se hacen durante años para que los que tengan que tomar la decisión tomen una decisión acorde a los estudios científicos, a la comunidad científica que lleva años estudiando, analizando, verificando y actualizando esa data. A los políticos se le informa de una manera, a la población de otra, y a cada generación
en diferentes plataformas o canales, como ellos canalicen mejor ese contenido. Yo creo que ahí es donde tenemos que actuar. No es lo mismo un periodista a la hora de comunicar un informe climatológico que lo puedas hacer dentro de la academia o de la Universidad de Físicas, por ejemplo, la facultad, o que estemos aquí hablando en Tamurejo con los vecinos. No podemos hablar ni con la misma jerga, ni podemos profundizar tanto en el tema, pero sí es cierto que creo que aquí hay un problema tanto a nivel político-técnico de que no se están tomando decisiones ambiciosas y acorde a lo que la ciencia nos cuenta y nos dice, y por otro lado tenemos el problema de la desconexión con los más jóvenes porque piensan que todo lo que ven, se informan, no será así o pasará dentro de mucho y a ellos no les va a tocar. Y si les toca, pues yo ya estoy, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ya me pilla de una manera que tampoco puedo aportar mucho más. Y está esa parte de desgana. Entonces, yo creo que hay diferentes aristas o ámbitos en los que hay que trabajar y no todos se atacan de la misma manera. Me da la sensación. No, estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico que haces, ¿no? Yo creo que una de las tareas de la literatura, ¿no?, que al final es la quinta esencia de este festival, es contribuir a hacer esa traducción, o sea, de lo científico al contribuir al cambio social con relatos, con narrativas alternativas que den esperanza, que permitan visualizar un futuro esperanzador. O sea, que esa transición de esa sociedad de los hidrocarburos a una sociedad, diríamos, ecológica, una sociedad de la sostenibilidad ecológica, las transformaciones que tiene que haber, que van a ser renuncias necesarias y cambios inevitables, pues que la población pueda ver las ventajas, los beneficios y aceptar esa dolorosa transición o igual lo dolorosa a mucha gente le espanta, porque cuando hablas de sacrificios o de esfuerzos o de renuncias, parece que nos están pidiendo algo que no nos apetece, ¿no? Pero que esa transición sea creíble y sea asumible y sea compartible. Porque, claro, la sensación que a mí me transmiten mis alumnos es, por una parte, la que acabas de decir, ¿no? Es decir, o sea, vaya fregado nos habéis dejado. Y ahora encima nos pedís que nos esforcemos y o sea, se vuelven nihilistas, no creen. Por otro lado, hay otros que dicen, bueno, estos son como, os habéis inventado toda una jerga, que si la economía circular, que si la sostenibilidad, que si la regeneración, vale, todo eso son como eufemismos, como formas de seguir con nuestro estilo de vida, haciendo como que cambiamos nuestro estilo de vida sin cambiarlo. ¿Vale? Esto también me lo dicen los más agudos, ¿no? Me dicen, vale, o sea, todo es una hipocresía. O sea, vuestra generación ha convertido o sea, os habéis inventado una retórica, unos eufemismos, unas palabras para seguir con el estilo de vida insostenible, pero sin cambiarlo. ¿Vale? Y entonces te quedas sin palabras cuando los chicos te plantean esto. Y al mismo tiempo, pues veo que los políticos van por un lado, que los discursos a veces medioambientalistas se están volviendo catastrofistas, que surge un nihilismo y una ira social, que la estamos viendo, antes lo hemos estado hablando. Entonces, todo esto me inquieta, me preocupa. ¿Y hacia dónde vamos? Te puedo hablar de hacia dónde me gustaría que fuéramos. Bueno, puedes contarme hacia dónde te gustaría y hacia dónde crees que vamos, como antropólogo, como filósofo, como pensador, como observador. Como observador de la realidad. O sea, nuestra especie ha pasado bastantes cuellos de botella. Creemos que estamos viviendo el colapso de la historia de la humanidad, pero no es así. Somos una especie que ha resistido glaciaciones, catástrofes climáticas, cambios bruscos, erupciones catastróficas. Es la historia de nuestra evolución. O sea, de hecho, a mí me gusta recordar como antropólogo que es una escena que no se les cuenta a los chicos, yo se la cuento a los chavales, pero o sea, es que nosotros somos hijos de un cambio climático. O sea, las cifras son un poco borrosas, pero hace unos 22 millones de años atrás, fruto de las placas tectónicas, del roce de las placas tectónicas, se habló de lo que se llama la gran falla del Rift que atraviesa África de norte a sur, ¿no? Del noroeste al sureste. Y en esa transformación, en esa transformación geológica enorme, los bosques ecuatoriales
los bosques tropicales húmedos de África, donde vivían nuestros ancestros, que eran monos arborícolas, ese ecosistema sufrió un colapso. Desaparecieron las selvas húmedas tropicales y apareció un nuevo hábitat, la sabana de herbáceas, donde nuestros ancestros sabemos que se pudieron adaptarse porque nosotros somos sus descendientes. ¿Cómo se adaptaron? Pues de una manera, por una parte, adquiriendo la marcha bípeda, por otro lado, el forrajeo, siendo cazadores recolectores, y por otro lado, la caza. Nosotros provenimos de esos descendientes. Nuestra propia fisonomía, nuestro propio cuerpo cuenta una historia. Nosotros tenemos las extremidades superiores alargadas y terminadas en uñas y no en garras, porque como tenemos también, pues yo qué sé, nuestro torso alargado, tenemos una serie de características anatómicas y también nuestro cerebro, podríamos entrar las características cerebrales propias de unas criaturas adaptadas a vivir y a moverse entre ramas y saltar de una rama a otra. Es decir, llevamos el bosque en nuestro inconsciente individual y en nuestro imaginario colectivo. Por eso, cuando hemos hablado antes, cuando volver a la naturaleza nos sana, nos cura, tenemos una sensación de reconexión, de bienestar. Por eso, porque en realidad estamos volviendo a casa. ¿Vale? Entonces, yo creo que vamos a enfrentarnos a una crisis ecosocial homérica, grande. Yo no soy catastrofista en absoluto. Creo que nos vamos a tener que enfrentar a replantearnos nuestro modelo de vida. Creo que las soluciones... O sea, yo el otro día en una charla decía que el signo más esperanzador... O sea, lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero veo signos esperanzadores en cosas que aparentemente la mirada muchas veces no se dirige a ellos, ¿no? Un signo para mí, por ejemplo, desde un campo que a mí me interesa mucho, esperanzador, es como a nivel popular y a nivel muy común, estamos cambiando la conciencia de lo que es la inteligencia y la vida, ¿no? O sea, empezamos a ver a los árboles, a las plantas, como seres sintientes, como seres capaces de tener conciencia, formas de inteligencia, que detrás de la adaptación de plantas, árboles, bosques, animales, en realidad estamos hablando de otras formas de inteligencia. Esto ya no sorprende a nadie, ya no choca con nadie. Y esto lleva implícito unas implicaciones éticas, políticas, estéticas muy hondas, muy trascendentales. Yo veo ahí un signo de esperanza. Parece que vendrá la solución más por la inteligencia vegetal que por la inteligencia artificial, ¿no? Estamos a veces muy dispuestos a dejarnos fascinar por la inteligencia artificial y muy poco dispuestos a reconocer la inteligencia vegetal o de otras formas de vida, otros vivientes, animales, etc., ¿no? Parece que nos produce más disonancia cognitiva reconocer que otros vivientes sean conscientes que lo sean las máquinas, que tiene tela, el tema, ¿no? Yo creo y veo muchos signos en la ciencia, ¿no? O sea, todos los que están estudiando los comportamientos vegetales, los comportamientos de los animales, cada vez en la etología, en la fisiología, lo que se llama neurología vegetal, aunque es casi una paradoja en sí misma, están hablándonos de que todos estos seres con los que compartimos el planeta, y no está de más recordar que de la biomasa terrestre nosotros representamos el 0,01, sí. No, es sorprenderos porque es sorprendente, solamente somos esa pequeña parte de la masa de la vida. Y sin embargo, a nuestro alrededor tenemos otras formas de inteligencia que nos retan, que nos enseñan a ser humanos, que nos están diciendo, si queremos verlos, hay otras formas de habitar este planeta, hay otras formas de resistir el cambio climático. Es decir, ¿qué organismo más perfecto de captura de carbono y de economía circular y de capacidad de regeneración que un árbol? O sea, si es que creemos en todo eso, porque es que vivimos alrededor de unos seres que son capaces de hacerlo. O sea, entonces, por decirlo, me podría enrollar, pero por decirlo de una manera, hay que cambiar el ángulo de visión humana. Hay que dejar este ángulo de visión humana y dar cabida a otros espacios, a otras maneras de... Entonces, la literatura tiene ahí una gran tarea, enseñarnos a ver el mundo de otra manera. Pues nos quedamos con eso y solo una palabrita. Si tuvieses que ser una flor, un árbol, una planta, en este momento, ¿qué serías? Algarrobo. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago, un fuerte aplauso.
Y seguimos conversando, pero ya desde ahí abajo. Muchas gracias, Santiago, Mercedes. Ha sido un lujo escucharos. Y ahora sí, vamos a pedir a nuestros ayudantes que vamos a preparar el escenario porque cambiamos de tercio.